Muy buenos días. Estamos a martes 10 de diciembre. Nuestra lectura hoy está en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, que vamos a leerlo completo, del capítulo 1 al capítulo 4, en el Salmo 2 y en Apocalipsis 9. Meditaremos en Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Acompañemos la lectura que nos comparte Eli como cada día. Malaquías capítulo 3 versículos 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muchas gracias, Eli. Diferentes para marcar diferencias. ¿Alguna vez te has sentido como si no encajaras? ¿Como si fueras diferente a los demás? Pues no eres el primero en sentirlo. Cuando leemos los libros de Esdras, Nehemías y Ester, contemporáneos de Malaquías, inmediatamente nos damos cuenta de que se trata de un pueblo diferente a los pueblos que le rodean. Son acosados por sus enemigos, y en cada una de esas historias notamos esa diferencia, un gran antagonismo de sus enemigos que les odian de una manera muy frontal, pero a la vez reconocemos señales evidentes de que se trata de un pueblo especial, al que se describe como especial tesoro en estos preciosos versículos de Malaquías. Hemos sido llamados a ser pueblo de Dios y marcar la diferencia en medio de una generación corrompida y perversa, pues es el propio Señor quien hace diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. ¿Por qué hablamos de un pueblo diferente? Bueno, la diferencia radica en la relación con Dios. Primeramente, somos un pueblo que destacamos por nuestro temor de Dios. No es un miedo cobarde, es un profundo respeto y reverencia que nos mueve a la adoración sincera y a la alabanza. Pero no solo eso, es un pueblo diferente por su obediencia a Dios. Los que temen a Dios son aquellos que buscan obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús lo destacó de una manera singular en la última noche, hablando con sus discípulos en el aposento alto. En Juan capítulo 15 lo puedes leer claramente. Pero además somos un pueblo diferente por la intimidad con Dios. La relación con Dios es personal y transformadora. Cuando tú vives cerca de Dios, cuando tú experimentas cercanía con este Dios de amor, de gracia y de poder, pues eso es un disfrute que solo aquellos que lo paladean, como lo expresa el Salmo, que es deliciosa la comunión con Dios, que es buena, que es agradable, pues solo los que la disfrutamos lo podemos comprender. Ahora también el pueblo de Dios es diferente a los pueblos del mundo. Ya en el antiguo pacto, el Señor escogió al pueblo de Israel para que fuera diferente a todos los pueblos de la tierra. Dios se lo expresa de una manera clara y concreta en el capítulo 19 de Éxodo, y les dice el verso 4 al 6, vosotros visteis lo que hice
a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios le encarga a Moisés que comunique ese mensaje a su pueblo. Vaya mensaje especial que recibió Israel de Dios a través de su siervo, de Moisés. Ahora, llegamos al nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y el Señor escoge a su iglesia, formada por personas de todos los pueblos, razas, lenguas, naciones, que creen en Jesucristo como Hijo de Dios, pero llamados a marcar la diferencia. Y Jesús dice, como luz del mundo y sal de la tierra. Y junto con este texto de Mateo 5, encontramos, por ejemplo, Gálatas 3, 26 al 29, donde la palabra de Dios nos dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero también lo que Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Palabras que expresan claramente que somos un pueblo diferente, no para que nos consideremos mejores, sino para que veamos la honra y el privilegio y la bendición que hemos recibido de parte de Dios. Ya en Éxodo capítulo 8, verso 23, el Señor deja claro a Faraón que los israelitas, el pueblo de Dios, eran diferentes al pueblo pagano y le dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y en el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor se la reconoce como el Israel de Dios. En Tito 2:14 Pablo afirma que la iglesia del Señor consiste en un pueblo que es propiedad exclusiva de Dios, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia, a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dijo Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 2 y el versículo 15. Así que en conjunto somos un pueblo diferente, pero formado por personas individuales que marcaron una diferencia en su generación. Y tenemos, por ejemplo, a Enoc en el Antiguo Testamento, que marcó una diferencia porque caminaba con Dios, dice Génesis 5. Enoc simboliza a la iglesia que anda con Dios y que será arrebatada para ir al encuentro del Señor, porque allí se nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y esa es nuestra esperanza. La iglesia participará del arrebatamiento y debemos vivir aguardando ese momento maravilloso. Corremos las páginas del Génesis y nos encontramos con José. Marcó la diferencia en todo lugar donde vivió, fuera cual fuera la circunstancia que le tocó enfrentar.
porque era un hombre sabio, juicioso, que tenía el Espíritu del Señor, y nos dice que el Señor estaba con él. La mano del Señor, como hemos estado meditando la semana pasada, estaba sobre José en todo lo que hacía y le prosperaba en casa de Potifar, en la cárcel o administrando el reino egipcio. Nos encontramos más tarde con Samuel. Marcó diferencia en su generación y pudo ponerse de pie frente a las familias y al pueblo al final de su vida y ministerio porque era un hombre honesto y nadie podía acusarlo de nada. Lee su historia en el primer libro de Samuel, el capítulo 12. Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él marcó la diferencia en su generación. Daniel también marcó una diferencia en Babilonia, en medio de una generación corrompida que le odiaba y le quería destruir, pero él tenía un propósito bien definido: servir a Dios. Y ese propósito quedó claro en Daniel capítulo 1, cuando propuso en su corazón no contaminarse. Y en el capítulo 6, cuando honra a Dios por sobre todas las cosas. Algún tiempo después, el propio Dios dio testimonio respecto a la diferencia de estos tres hombres, de Noé, de Daniel, de Job. Habían marcado las sociedades en las cuales ellos vivieron. En una ocasión un pastor comentaba que él había oído decir que el creyente debe ser como las garzas. Pisan el barro, pero no se manchan las plumas. Permanecen blancas. Nosotros los creyentes vivimos calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz que tenemos que anunciar y podemos caminar en este mundo sin contaminarnos con él. El propósito de ser diferentes es marcar la diferencia con el mundo. Los creyentes son llamados a ser luz en un mundo oscuro. Somos desafiados a servir a los demás. Hay ejemplos de cristianos que sirven a su comunidad, que dan testimonio hablando de Cristo y viviendo de acuerdo a sus enseñanzas. Pero somos diferentes porque experimentamos bendiciones como la protección de Dios, vivir bajo el cuidado de Dios, el perdón y su gracia que se derrama constantemente sobre nuestra vida y la esperanza del futuro. Los creyentes tienen una esperanza segura en la vida eterna. El Señor demanda de nosotros que marquemos una diferencia. ¿Lo harás tú? ¿Lo haré yo? Padre, ayúdanos hoy a vivir para tu gloria, a darnos cuenta de que somos un tesoro especial para ti, que nos valoras de una manera tan especial, porque nos compraste, Señor, a un alto precio. Que respondamos a ese honor, a ese privilegio, y como Pablo decía, andemos como es digno del Señor que nos llamó. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Hasta mañana. Manteneos bendecibles.